Bueno, muchas gracias por la invitación y, y espero que aprendamos un poquito más de células T reguladoras hoy. Bueno, los objetivos principales de esta sesión, ¿no? Es un poco pues hablar o conocer la función fisiológica de estas células y su posible papel terapéutico sobre todo no centrado en las enfermedades autoinmunes. Como ya sabemos, este año, ¿no? Pues se le ha concedido el premio Nobel a los se- Ya. Se le ha concedido el premio Nobel, ¿no? A los investigadores, ¿no? que involucrados, ¿no? en la identificación y en el descubrimiento de estos tipos de células tan importantes en el sistema inmunitario. Entonces, aunque ya se sabía, ¿no? que existía en los años 70 una cierta, ¿no? actividad supresora del sistema inmunológico en la periferia, no es hasta el 95 en el que Sakaguchi pues, ya identifica estas células como células T reguladoras. Posteriormente, de forma paralela, en ratón y en humano se identifica el gen FOXP3 como responsable de un fenotipo muy concreto de ratón que desarrolla enfermedades autoinmunes y del síndrome en humanos de IPEX, que como todos sabemos pues, engloba inmunoderegulación, poliendocrinopatía, enteropatía y es una enfermedad no ligada al cromosoma X. Años después es Sakaguchi quien vincula este gen, el FOXP3, como responsable de la función y el fenotipo de la T reguladora, cerrando así el ciclo entre el gen, ¿no? y el fenotipo y la función de esta célula. Es a partir de ese momento, de 2003, cuando se produce una expansión de estudios basados en este tipo de celular y sobre todo en trasplante, autoinmunidad y cáncer. Y bueno, no es hasta este año, ¿no? en el que se decide no conceder el premio Nobel a estos tres investigadores no padres de la identificación de las células T reguladoras. ¿Por qué son tan importantes? Porque ha sido un cambio en la visión, ¿no? sobre todo de la patogenicidad de estos estados de salud, ¿no? Pues porque o sea, significan un cambio en el paradigma en lo que se tenía entendido, ¿no? como la tolerancia inmunológica, que se pensaba que se generaba en el timo y era la única tolerancia que había, mientras que la identificación de estas células supone que la tolerancia no es solo central, sino también es periférica. También se produce una regulación en sangre periférica de esta tolerancia generada en el timo. ¿Cómo se llega a la identificación de estas células? Pues los primeros experimentos de Sakaguchi consisten ¿no? en quitarles el timo a ratones. Estos ratones se ven que desarrollan rápidamente autoinmunidad y otros procesos patológicos, mientras que los ratones a los que se les inyecta, que se les había quitado también el timo, pero se les inyecta linfocitos T maduros, revierten en parte este estado patológico. Yendo un poquito más en profundidad, ¿no? Estas infusiones de linfocitos T, de linfocitos T maduros de otros ratones, pues en un grupo de ratones se les inyecta, ¿no? se les suministra todas el fenotipo de linfocitos T maduros, mientras que a otros se les deplecciona los linfocitos T CD4 que expresan CD25. Estos linfocitos, estos ratones a los que se les ha depleccionado, se les ha eliminado esta subpoblación de linfocitos CD4, desarrollan el mismo fenotipo que los ratones anteriores, con desarrollo de autoinmunidad y otros procesos patológicos, mientras que los que se les ha infundido los linfocitos T maduros junto con los que expresaban CD4 y CD25 de alta intensidad, revierten también este estado de autoinmunidad. Por lo cual se identifican estas células TCD4-25 positivas como las responsables de esta tolerancia periférica. ¿De dónde salen estos linfocitos T reguladores? Pues evidentemente, como todos los linfocitos T maduros que tenemos en sangre periférica provienen del timo. Como ya sabemos, los progenitores ¿no? Hematopoyéticos surgen de la médula ósea, migran a sangre periférica y pueden diferenciarse o a la estirpe mieloide, ¿no? a la estirpe linfoide. Los linfocitos T, para su maduración, es necesario que pasen por el timo. Una vez que pasan por el timo, digamos que del timo salen dos subpoblaciones grandes de linfocitos T. Los linfocitos T convencionales, que pueden ser CD4 y CD8, que se diferenciarán en varios tipos a su vez de linfocitos, y los linfocitos T reguladores.
¿Cómo se generan estos linfocitos T reguladores? Pues bueno, ya hemos visto que en el timo, ¿no?, es donde se produce esta maduración de los linfocitos T. El timo es un órgano que está muy estructurado, que posee una corteza y una médula y que estos procesos de maduración están muy diferenciados en función de si se producen en la corteza o en la médula. Los linfocitos primero pasan por la médula, donde se produce una selección positiva, o sea, pasan por la corteza, donde se produce una selección positiva y a continuación pasan en la médula. Es aquí, en la médula del timo, donde se produce la selección negativa en función de la avidez, de la afinidad con las que se unen a las moléculas del TCR, con las que se une el TCR, ¿no?, a las moléculas de histocompatibilidad que están expresando autoantígenos. Las que expresan estas, las que se unen con una alta afinidad a estas moléculas son programadas para su eliminación, aunque algunas de estas se escapan, que pueden ser las que en un futuro den estas moléculas que reconocen autoantígenos con alta afinidad, las que nos den problemas y las que nos den esta background de autoinmunidad, y las que tienen una afinidad pequeña, muy baja por estas moléculas de histocompatibilidad que están presentando autoantígenos son los que van a salir a sangre periférica como linfocitos T convencionales, y las que tienen una afinidad intermedia son los que se van a destinar o se van a reprogramar para linfocitos T reguladores procedentes del timo. Estos linfocitos van a empezar a expresar FOXP3, que es el sello del linaje de los linfocitos T reguladoras, y van a salir a periferia. Tienen un fenotipo CD4. Una vez en la periferia, estas T reguladoras son las que se van a encargar de suprimir y controlar las respuestas inmunológicas para que no haya una respuesta inmunológica exacerbada. ¿Qué pasa con los linfocitos T convencionales? Pues los linfocitos T convencionales en sangre periférica pueden, mediante el ambiente de citoquinas y el ambiente inflamatorio, en determinadas condiciones, diferenciarse hacia linfocitos T reguladores. Estos linfocitos T reguladores que se generan en la periferia son a los que he denominado linfocitos T reguladores inducidos, y que pueden también ejercer un efecto supresor sobre los linfocitos activados. Entonces, vamos a tener que los linfocitos T maduros se generan en el timo, que del timo van a salir linfocitos T convencionales, van a salir linfocitos T reguladores naturales o tímicos generados en el timo, y que de los linfocitos convencionales en periferia vamos a tener otro fenotipo de linfocitos T reguladores generados en sangre periférica, que son a los que denominamos inducibles. Estos dos subpoblaciones de linfocitos T reguladoras van a tener tienen un origen distinto y van a tener unas funciones distintas en el organismo. Como ya hemos dicho, su origen es distinto. Los tímicos se desarrollan en el tímico, los inducidos se van a desarrollar en la periferia. Las señales que indicen su desarrollo también van a ser diferentes, mientras que los tímicos se han desarrollado porque han sido expuestos a autoantígenos dentro del timo, y van a reconocer estos autoantígenos mediante señales de la IL-2 y la IL-15. Los linfocitos T reguladores inducidos en la periferia se van a diferenciar mediante la IL-2 y el TGC-beta, y van a reconocer antígenos que no son propios, pero que son inocuos para el organismo, que pueden proceder de la microbiota, alérgenos, algunos de la alimentación. Es decir, van a ser tolerogénicos frente a antígenos que normalmente se encuentran en el organismo, pero que no producen un daño al organismo. Ya hemos dicho que el sello de identidad de las T reguladoras es la expresión de FOXP3. Esta expresión de FOXP3 puede ser variable, mientras que en las T reguladoras que proceden del timo es una expresión muy estable, marcada por unas regiones que están totalmente desmetiladas, es decir, tienen un sello epigenético. Las que están inducidas en sangre periférica tienen una expresión más variable de FOXP3. ¿Vale? Con unas regiones que están parcialmente desmetiladas y que pueden modificarse en función del ambiente inflamatorio.
La función fisiológica principal de las T reguladoras químicas es mantener la tolerancia frente a antígenos propios y prevenir el desarrollo de enfermedades autoinmunes, mientras que, como hemos dicho antes, las inducidas en sangre periférica pues mantienen esta tolerancia, pero también frente a antígenos ambientales que van a ser inocuos, que no son propios, pero van a ser inocuos para el organismo. El repertorio del TCR también es diferente entre las dos subpoblaciones, mientras que las químicas tienen un TCR sesgado hacia antígenos propios. El repertorio del TCR de las inducibles pues tiene un repertorio más similar, ¿no?, a las convencionales, ya que proceden de ellas orientados a antígenos no propios. Van a tener también, aparte de la expresión de FOSP3, otros marcadores, sobre todo de factores de transcripción propios y diferentes, y esto es un punto muy importante que diferencia las dos subpoblaciones, que es la plasticidad. Mientras que las inducibles en sangre periférica, las T reguladoras, estas inducibles que provienen de linfocitos naive que en sangre periferia, en la periferia, tienen una alta plasticidad. Esto quiere decir que pueden cambiar, pueden diferenciarse hacia otros fenotipos de linfocitos T, como TH1 y TH17. Las T reguladoras que provienen del timo tienen un fenotipo muy estable, tienen una baja plasticidad y es difícil que cambien de fenotipo aunque el ambiente sea muy inflamatorio. Y luego, pues la aplicabilidad, ¿no?, a terapia que tiene cada subpoblación de linfocitos T reguladora. Y como un poco he ido orientándonos, pues evidentemente las T reguladoras naturales, las que proceden del timo, son las que están más cualificadas, ¿no?, para focalizarse, ¿no?, en las terapias adoptivas que se están desarrollando actualmente. Es cierto que también hay mucha investigación sobre cómo se pueden utilizar las inducibles en sangre periférica, pero están más en estadios experimentales actualmente. ¿Cómo las identificamos? Pues las identificamos mediante marcadores, ¿no?, que presentan en la superficie celular. Básicamente son linfocitos T, por lo cual van a expresar CD3, que es un marcador de linaje de los linfocitos T. Son CD4 positivos, tienen una alta expresión del CD25, que es el receptor de la interleuquina 2, que es muy importante para su función supresora, como vamos a ver a continuación. Y luego tiene una expresión intermedia de 127. En 2006, que fue cuando se llegó al consenso de este fenotipo de las T reguladoras, se estableció, ¿no?, porque el marcador C127, porque se ve una correlación inversa con la expresión de FOSP3. Es decir, estas moléculas de aquí que identificamos como C25 de alta expresión y 127 intermedia están enriquecidas en un 99% de células que expresan en alta intensidad FOSP3. Podemos reconocerlas también con más marcadores, podemos introducir, ¿no?, el CD45 como otro CD45-RA como otro marcador para identificarla, que nos divide distintas subpoblaciones. Nos va a identificar justo las T reguladoras que acaban de salir del timo, con una expresión de CD45 RA y una expresión intermedia de FOSP3. Luego las efectoras, las que tienen una alta actividad supresora, que van a perder la expresión de CD45 y tienen una alta expresión de FOSP3. Y luego las T convencionales, que pueden adoptar un fenotipo intermedio de una expresión intermedia de FOSP3, pero con un marcador de CD45 RA negativas y una alta expresión de CD25. Estas células serían células pues activadas que momentáneamente adquieren, ¿no?, un fenotipo parecido a las T reguladoras por la expresión, por la baja expresión de FOSP3 y la alta expresión de CD25. Pero actualmente en sangre periférica el único marcador que nos va a diferenciar las T reguladoras tímicas naturales generadas en el timo de las inducibles en sangre periférica es el sello de desmetilación de FOSP3. Las tímicas tienen un patrón totalmente desmetilado de FOSP3, mientras que las inducibles tienen un patrón parcialmente desmetilado y que además esta desmetilación puede modificarse en función del ambiente inflamatorio. ¿Cómo ejerce sus mecanismos supresores las T reguladoras? Pues lo ejerce mediante mecanismos directos y mediante mecanismos indirectos.
Los mecanismos directos pues, son la secreción de citoquinas inhibitorias como la IL-35, la IL-10 o la TGF-beta, que van a inhibir, van a amortiguar, ¿no? Estos linfocitos T convencionales activados, la inducción de la apoptosis por gracimas y perforinas, la alta expresión de CD25, que es el receptor de la IL-2, que lo que va a hacer es captar toda la IL-2 que hay en el medio y evitar la activación y la proliferación de los linfocitos T convencionales. La metabolización de ATP hacia adenosina, convirtiendo un marcador inflamatorio en uno antiinflamatorio. La expresión en membrana del CTLA4, que es un marcador inhibitorio muy importante en la función de las T reguladoras, ya que compite por la unión de CD80, CD86 y CD28 en linfocitos, secuestrando estos receptores de la membrana de células dendríticas y de linfocitos T mediante un proceso de transendocitosis y eliminación dentro de los lisosomas de las T reguladoras. También tiene una especial importancia la molécula LRBA, que lo que hace es que protege CTLA4 dentro de estos lisosomas de las T reguladoras para facilitar su reciclaje en la membrana de las T reguladoras. Y evidentemente la señalización PD1, PDL1, que fomenta tanto la generación, la inducción del cambio de fenotipo de T convencionales a T reguladoras inducibles, como la anergia de los linfocitos T, el que inhibe el cambio de isotipo de los linfocitos B y también la función de la célula dendrítica. Y luego tenemos la expresión de correceptores inhibitorios, ¿no? De estos inmunocheckpoints como LAT3, TIM3 y TIGIT, que están relacionados, ¿no? Cuanto a mayor expresión de estos correceptores, mayor efecto supresor van a tener las T reguladoras. Habíamos dicho, ¿no? Habíamos hablado que las células T reguladoras pueden tener cierto grado de plasticidad, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que en determinados ambientes, ¿no? Según la concentración o la síntesis de citoquinas que haya en un ambiente proinflamatorio, las T reguladoras tienen cierta capacidad de cambiar de fenotipo y convertirse, ¿no? En células T con un fenotipo MOS TH1 proinflamatorio, TH17. ¿Qué señales pueden desencadenar esta plasticidad? Pues pueden ser señales metabólicas, señales del microambiente o señales epigenéticos, ¿no? Al final, todo este ambiente proinflamatorio de citoquinas proinflamatorias puede cambiar, ¿no? La desmetilación de estas regiones dentro del gen FOSP3. ¿Es lo mismo plasticidad que inestabilidad? No, la plasticidad es adaptativa. La plasticidad, pues al final es un proceso normal que tienen las células T reguladoras, sobre todo las inducibles, de poder adaptarse al medio para ejercer su función. Mientras que la inestabilidad consiste en la pérdida, ¿no? De la función de FOSP3 y el cambio completo hacia una célula con un fenotipo ya más patológico. Como habíamos visto en la tabla esta que diferenciaba las funciones de cada tipo de T reguladoras, las T reguladoras tímicas tienen una baja plasticidad, tienen una baja capacidad de cambiar de fenotipo, mientras que las inducibles tienen una alta plasticidad y una alta capacidad de cambiar de fenotipo y por lo cual tienen una mayor probabilidad a sufrir esta inestabilidad y a generar estados o estar implicada, ¿no? En los estados patológicos que van a conducir al desarrollo de enfermedades autoinmunes. Eh, Todas las enfermedades autoinmunes o la mayoría de enfermedades autoinmunes comparten una serie de características comunes respecto a las T reguladoras. Tienen bajo número de T reguladoras, tienen baja función supresora, tienen baja señalización mediante la IL-2, tienen una alta plasticidad hacia otros fenotipos proinflamatorios, tienen alteraciones metabólicas y epigenéticas que hacen que se pierdan esta expresión de FOSP3 y este ambiente, ¿no? Pues va generando una disfunción, ¿no? En estas CT reguladoras que va a conducir al estado patológico. Con lo cual tenemos
dos espectros distintos, ¿no?, de enfermedad que están causados, ¿no?, por FOXP3. Por un lado, vamos a tener mutaciones germinales en FOXP3 que van a causar una inmunodeficiencia en humanos, la que denominamos el síndrome de IPEX, que es una enfermedad ultra rara, muchas veces incompatible con la vida. Y por otro lado, la expresión, ¿no?, los defectos epigenéticos que conducen a una expresión inestable de FOXP3 va a conducir tanto a procesos inflamatorios como a procesos autoinmunes. Por este cambio, ¿no?, de fenotipo de estas T reguladoras en periferia que pueden cambiar hacia TH1 y hacia TH17, generando un ambiente todavía más proinflamatorio. Basándonos, ¿no?, en esta idea, ¿no?, o en esta función biológica de las T reguladoras, cómo podemos, este conocimiento que tenemos sobre cómo funcionan y sus efectos supresores y su implicación en las enfermedades autoinmunes, cómo podemos, ¿no?, transformarlo, ¿no?, en posibles estrategias terapéuticas. Pues la idea es, uno, reponer el pool de T reguladoras en sangre periférica, que ya hemos visto que está afectada a enfermedades autoinmunes. Dos, aumentar las T reguladoras mediante perdón, infusiones de IL-2 a bajas dosis. Y tres, dirigir las T reguladoras contra autoantígenos específicos mediante la generación por ingeniería genética de TCRs dirigidos frente a una serie de autoantígenos o mediante la generación de CAR T reguladores. Eh, Todas estas terapias, ¿no?, basan, ¿no?, componentes que están basados en células y componentes que no están basados en células. Basándonos en la primera estrategia, ¿no?, pues, ¿en qué consiste realmente, ¿no?, estas terapias con T reguladoras policlonales? Pues consiste en infusiones de T reguladoras, o sea, en hacer, ¿no?, extraer, hacer mediante extraer, ¿no?, las células del paciente, crecerlas en condiciones de laboratorio, en condiciones ex vivo, las T reguladoras del propio paciente y reinfundírselas al propio paciente, intentando, ¿no?, aumentar esta proporción de células T reguladoras en el paciente. Estas son las ventajas que tiene esta terapia, pues que es bastante segura, que permite, ¿no?, se ha visto que permite la restauración de las T reguladoras, pero también se ha visto, ¿no?, que tiene una moderada eficacia sin otro tratamiento, ¿no?, o otro soporte adicional. ¿Cuáles son los contras? Pues esta eficacia aún no demostrada, que no siempre se va a traducir en un beneficio, ¿no? Y luego, pues, uno bastante importante, ¿no?, al final, que es el coste y la complejidad logística de este tipo de terapias. ¿En qué estado están? Pues hay estados bastante avanzados en fase 2 ya en diabetes que confirman la seguridad de esta terapia y en fase 1 en lupus y en artritis reumatoide todavía hay algunos ensayos pequeños, pero no hay ninguno en fase 1 ni en fase 2. ¿Cuáles son las terapias, ¿no? La segunda estrategia, ¿no?, que sería terapias con T reguladoras antígenos específicos. Esto se genera, pues, bien mediante ingeniería genética o mediante la expansión de las T reguladoras, ¿no?, enfrentándolas a unos antígenos determinados. Los beneficios que tienen frente a las policlonales es que, pues, se activan solo donde aparece ese autoantígeno, se acumulan también en un tejido específico, produciendo una supresión localizada, no una supresión, ¿no?, más sistémica como aparecía en las policlonales, y que son bastante más potentes, ¿no?, que las policlonales. Los contras, pues que muchas veces, como ya sabemos, la identificación del antígeno correcto en las enfermedades autoinmunes pues es muy difícil o prácticamente imposible, ¿no? El riesgo, ¿no?, teórico que hemos dicho, ¿no?, de esta inestabilidad, esta plasticidad de la pérdida de FOXP3 y el posible cambio de fenotipo hacia una linfocito también, pues que genere más inflamación, y como siempre, pues el coste, ¿no?, y la complejidad de la fabricación de estos autoantígenos, y que bueno, que parece, ¿no?, que la terapia con CAR-T está comiéndole un poco el terreno, ¿no?, a esta idea que se va a quedar un poco como una idea teórica, ¿no? Todos los ensayos, ¿no?, están aún en fase preclínica y no hay ninguno en fase clínica, o sea, es una vía como más experimental.
Respecto a los CAR-T, a la generación de CAR-T, de células T reguladoras, pues nos permite, ¿no? Generar células que están dirigidas exactamente frente al autoantígeno o el tejido que queremos. Tiene una alta potencia supresora localizada, tiene un menor riesgo de inmunosupresión sistémica y es un concepto como más avanzado de una tolerancia de precisión, ¿no? Hasta el momento es la vía más, es la más innovadora y la que parece, ¿no? que va a tener, ¿no? Más eficacia y que, en la que se está poniendo, ¿no? Todos los recursos disponibles. Como contra, pues que evidentemente es muy complejo técnicamente, seguimos teniendo el riesgo de pérdida de fenotipo, falta demostrar un poco la eficacia y la duración en humanos y tiene un coste muy elevados. Solo hay un ensayo en fase 1 para artritis reumatoide que está todavía en fase de reclutamiento. El resto de estudios que hay pues están, ¿no? en una fase preclínica. Y respecto a las terapias no basadas en células, pues como la que parece que tiene más eficacia y más éxito, ¿no? Son las inyecciones, ¿no? La administración de interleuquina 2 a baja dosis, que parece, ¿no? Pues genera, ¿no? Esta expansión selectiva de células T reguladoras, es de fácil administración porque son inyecciones de forma subcutánea y parece la terapia que es más madura, ¿no? El eje de las T reguladoras. Como contra, que tiene un efecto breve que requiere varias dosis repetidas, tiene una eficacia variable según la enfermedad y tiene un pequeño, ¿no? Siempre existe una pequeña riesgo de que esta IL-2 no solo genere la expansión de las células T reguladoras, sino que también active los linfocitos NK y las CD8, ¿no? Pero bueno, las dosis que se utilizan aquí parece que no, que este riesgo sería un riesgo muy bajo y que realmente no se produciría mucha activación de estas células. El estado en el que está, pues hay estudios tanto en fase 1 como en fase 1 y fase 2 y en fase 2. Y parece que los resultados no apuntan a que sí que se produce una expansión de las células T reguladoras, tienen alguna evidencia clínica limitada, pero que parece que lo más lógico sería combinar, ¿no? La administración de interleuquina 2 a bajas dosis con la terapia de los T reguladores con un TCR dirigido frente a un antígeno específico o los CAR-T reguladores. Sería una combinación entre las dos estrategias terapéuticas. Y como conclusiones, pues bueno, sabemos que las T reguladoras son esenciales para la tolerancia inmunológica, que su disfunción o inestabilidad va a contribuir directamente a procesos de autoinmunidad, bastante descritos sobre todo en estos cuatro grupos de enfermedades. Que ahora mismo las estrategias o las terapias basadas en T reguladoras se centran en la infusión de T reguladoras policlonales, la expansión de T reguladoras mediante in vivo, mediante administración de bajas dosis de interleuquina 2, la generación de CAR-T T reguladoras y la generación de T reguladoras específicas de autoantígeno mediante la modificación del TCR. El objetivo, ¿no? o el futuro sería trasladar todos estos progresos a ensayos de mayor escala y consolidar estrategias, ¿no? que combinen la eficacia duradera con la especificidad tisular y un perfil de seguridad superior al de las terapias convencionales que estamos utilizando ahora mismo en estas patologías. Y ya solo para finalizar, no puedo agradecer a todo mi servicio, ¿no? del Virgen de Rocío.